Bien, retomando nuestro ejercicio para llegar a realizar un subproceso para subrayar, hasta aquí habíamos llegado, eh, donde hemos visto que estamos repitiendo muchas veces la misma cantidad, muchas veces las mismas líneas de código para realizar un subrayado, ¿sí? En este ejemplo, si tendríamos otro, sería otro el ejemplo para demostrar que estamos repitiendo varias líneas de código para realizar un único procedimiento, ¿sí? Entonces, comencemos con la realización de un subproceso, ¿sí? Que lo vamos a llamar función, que nos permite agrupar un conjunto de líneas dentro de un único proceso. Recuerden que esto lo hacíamos para descomponer un problema grande en su problema y para que se simplifique llegar a la solución del mismo, ¿sí? Verlo en unidades más pequeñas, donde cada unidad pequeña resuelve algo en especial, algo en específico, ¿sí? Y así resolver el problema en general. Estamos viendo también de que es necesario la utilización de estos subprocesos para hacer más legible el código y que no se repita mucha cantidad de veces las mismas líneas de código o líneas de códigos muy similares en todo el algoritmo. En nuestro caso se están repitiendo estas 4 líneas, ¿sí? 3 veces y solo para subrayar. Es muchísimo, pues si esto sería un algoritmo para resolver un problema más grande y necesitaría realizar muchas veces el subrayado, cada vez que subrayo, en lugar de utilizar una línea, estaría utilizando 4 líneas, ¿sí? O sea, estaría multiplicando por 4 veces la cantidad de líneas para resolver un problema. Bien, ¿cómo lo resolvemos esto? Con la creación de un subproceso que en este caso lo vamos a denominar función. Fíjense ustedes, los lenguajes de programación algunos tienen por regla sintáctica, otros no. Se pueden definir los procesos arriba del proceso principal. Recuerden que en la programación modular hay un proceso principal, en nuestro caso este es el proceso principal. Entonces los subprocesos se definen por encima o por debajo. Yo en este caso lo voy a hacer por debajo. Entonces voy a crear un nuevo subproceso que voy a llamar función y lo voy a función es la palabra reservada para definir que es un subproceso, ¿sí? Esta función va a ser subrayar, subraya, bien, y dentro de subraya voy a sacar estas líneas, lo voy a hacer directamente para observar que esas líneas son las que se van. Corto y lo pego acá. Por supuesto, ya no vuelvo a cortar y pegar esto lo desecho, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo nos quedaría, ¿sí? Vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, la función que hemos definido recién, ¿sí? Está por fuera del proceso principal, que es este, algoritmo, fin algoritmo, ¿sí? Con la palabra reservada función, entre la palabra reservada función y fin función, se define el proceso, ¿sí? Que yo denominé subraya. Por lo tanto, si yo después de escribir fruta llamo al procedimiento o función subraya y después de escribir fruta 2
llamo a subraya y después de escribir fruta 3 llamo a subraya, ¿sí? Debería realizar el subrayado de la fruta 1. Debería realizar el subrayado de la fruta 2 y el subrayado de la fruta 3. Vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Y acá está el procedimiento función, en este caso subraya, ¿sí? Les voy a decir en este caso de antemano que no va a funcionar, pero vamos a verlo, por qué no va a funcionar. Vamos a ver qué es lo que pasa, por lo cual no funciona cuando, ¿sí? Aparentemente estaría bien. Escribo una cadena de caracteres por pantalla, llamo a subraya. Subraya, ¿qué hace? Saca la longitud de lo que quiero subrayar y hace los guiones, como lo vimos anteriormente. Pero eso no va a funcionar, pues hay un tema en el medio que lo vamos a ver después de la ejecución. Escriba la fruta 1, mandarina, manzana y kiwi. Presiono y por supuesto nada está subrayado. Fíjense, no está subrayada ni la primera, ni la segunda, ni la tercera palabra. ¿Por qué digo, recalco, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera? Porque si estuviera la tercera y no la segunda no podría decir, porque claro, la función subraya tiene la longitud de fruta. Sí, pero tampoco está fruta 3, que sí está, no está subrayada tampoco. Fruta 2, que no está, por supuesto no va a estar, y fruta 1, que no está, no va a estar. Pero no ese es el motivo por el cual no subraya. No subraya porque en el espacio de ejecución de esta función, subraya, la variable fruta 3 o fruta 2, ¿sí? Fruta 3, fruta 2 y fruta 1 no se ven. En el ámbito de las variables fruta 1, fruta 2, fruta 3 es dentro del algoritmo principal, no dentro de la función subraya. Va de nuevo, la función subraya no tiene alcance a las variables definidas en el algoritmo principal, ¿sí? Para eso vamos a hacer un audiovisual independiente en donde hable del alcance de las variables, ¿sí? Las variables están definidas en este algoritmo principal, ¿sí? En el main o driver, ¿sí? En este caso algoritmo fin algoritmo, ¿sí? Entonces no se ve dentro de la función subraya. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo hacer lo siguiente. Un ejemplo. Saco esta línea, la elimino, ¿sí? Y imprimo guiones desde 1 hasta 5. Solo eso, hasta 5. Dije 5. ¿Quieren decir 12? Decimos 12. ¿Quieren decir 25? Decimos 25, no importa. Probamos la ejecución. Entonces, manzana, kiwi, mandarina. Presionamos una tecla y ahí subrayó a todas, ¿sí? Fíjense ustedes que volvimos al mismo tema que al anterior, donde subrayaba una cantidad fija de veces cuando usábamos para subrayar, escribir, y poníamos a ojo, entre comillas, los guiones. Sí, hizo exactamente lo mismo. Sí, pero ahora utilizando una función, ¿sí? Entonces,
¿Cómo puedo hacer, cómo puedo hacer para que subraye de acuerdo a la longitud del contenido de fruta 1? Y acá subraye de acuerdo al contenido de la fruta 2, y acá subraye de acuerdo a la longitud, no al contenido, a la longitud de fruta 3. Bueno, una forma de hacerlo es decirle a la función subraya que va a recibir, ¿sí?, un texto para subrayar. Vamos de nuevo. Decir en la definición de la función subraya, ¿sí?, que va a recibir un texto a subrayar. Recuerden que habíamos dicho que lo que está entre paréntesis en una función, ¿sí?, es el parámetro que recibe. Acá recibe un parámetro, ¿sí? Ese parámetro va a ser de tipo texto, porque es lo que le voy a enviar y cómo lo voy a tratar. Ahora observarán ustedes que donde llamé a las funciones, ¿sí?, da error. Está dando algún error. Vamos a ver cuál es el error. Observémoslo. Se esperaba argumentos para el subproceso subraya. ¿Sí? Se esperaba argumentos. Totalmente de acuerdo. Subraya recibe un argumento o parámetro. Por lo tanto voy a decir aquí, en el primero para comenzar, subraya fruta 1. Acá subraya fruta 2. Y acá abajo subraya fruta 3. Vamos de nuevo. Esta función llamada subraya recibe como argumento o como parámetro una variable de tipo texto. Entonces cuando yo hago la llamada a la función le tengo que enviar una variable tipo texto. Si ustedes mirarán, acá la variable se llama fruta 3 y acá la variable se llama texto. Se llama texto, Pepe, cualquier cosa, porque en realidad lo que hace la programación, en este caso el algoritmo, ¿sí?, es relacionar, pasar por valor, que así se denomina, el contenido de fruta 3 al llamar a la función al contenido de fruta 3 queda almacenado en la variable texto, que la variable texto es visible en este contexto, en el contexto de esta función. Bien, vamos a agregar acá la línea que borré hoy, que era la de longitud. ¿Recuerdan? Longitud de texto. Y cerramos. Esto ahora debiera funcionar correctamente, por supuesto poniendo la L nuevamente acá, si no va a ser los 25 guiones. Vamos a la ejecución. Ya dice que está ejecutándose. Reiniciar. La primera fruta, mandarina, kiwi, manzana, manzana. Mandarina, subrayado, kiwi, subrayado, manzana, subrayado. Estamos viendo que esta función que hemos creado, ¿sí?, está subrayando. Fíjense ustedes que hemos reemplazado las 4 líneas que teníamos aquí por una línea. Las 4 líneas que teníamos aquí por una línea y las 4 líneas que teníamos aquí por una línea. ¿Sí? Y esas 4 líneas están en esta función, llamado subraya. ¿Sí? La función, nuevamente, tiene un nombre que se llama subraya, se declara con la palabra reservada function y termina en fin function,
y en este caso recibe un argumento o parámetro que es un texto. Por lo tanto, cada vez que llamo a la función, debo agregarle una cadena de caracteres. Como cuando llamo a longitud, le debo agregar una cadena de caracteres. Cuando llama a subraya, por su definición, recibe un parámetro, entonces debo pasarle ese parámetro.